Saludos nuevamente, estudiantes de CETAU. Estoy grabando hoy este video para continuar nuestro proceso en la materia de homilética. Les refiero al video anterior en el cual estuvimos haciendo alguna introducción al texto. Después estaré realizando otros, resumiendo algunas de las cosas, puntos principales, pero en realidad en cuanto al texto, espero que ustedes tengan la capacidad y el tiempo para leerlo y estudiarlo por su cuenta. No voy a estar necesariamente yendo detalle por detalle en lo que el autor eh, habla y trabaja en cuanto a lo que es la predicación expositiva, pero sí dijimos algunos detalles acerca de eso, y en este video lo que quiero hacer es brevemente contarles un poco de mi proceso, específicamente hablando de una predicación que tengo preparada, y cómo, por lo menos en mi caso, el proceso por el cual eh, paso para preparar este tipo de sermón. No lo hago pensando que ya es algo que domino completamente, es algo que todos estamos, como ya les había hablado, en proceso de desarrollarnos y seguir aprendiendo. Eh, Ni tampoco lo comparto como para que ustedes digan, bueno, pues así es que lo tengo que hacer, sino que puedan ver un ejemplo, una idea, especialmente aquellos de ustedes que tal vez no han tenido mucha práctica, y aun aquellos que sí, pues pueden escuchar otras ideas y ver cómo otros lo hacemos, y siempre uno va ganando algo de eso. Y, y espero pues que puedan entonces escuchar algunas de las cosas y aplicar en su proceso. Igualmente, yo espero del proceso que ustedes están haciendo y lo que me están enviando, siempre uno también aprende y siempre uno piensa en cosas que añaden a lo que uno está haciendo. Así que es un proceso que va en ambas direcciones. Así que directamente al grano, el sermón del cual les voy a hablar es uno sobre la carta de los Efesios, el capítulo 3, los versos del 14 al 19. Como ya habíamos dicho, lo que estamos haciendo, estamos trabajando con sermones expositivos, que no es que sea la única manera correcta ni bíblica de predicar, pero es la que estamos trabajando en este momento. Yo creo que es importantísima, yo creo que es una que debe ser tal vez la principal, aunque tengamos en otros momentos otros tipos de sermones en los cuales nos enfocamos tal vez en algún tema en específico o queremos responder a ciertas situaciones, y son sermones también porque buscamos dirección en la palabra de Dios, pero el sermón expositivo comienza en el texto. Comienza en el texto y nosotros buscamos cómo exponerlo, cómo traerlo entonces a nuestro contexto y dejar que sea el texto mismo el que nos dirija, el que dicte cuál es el tema, el flujo de ideas y el desarrollo. Muchas veces el tipo de predicación expositiva se usa también en series donde cubrimos tal vez una porción de un libro o un libro completo, pero vamos parte por parte y vamos cubriendo lo que tiene ese texto. No significa esto que en un sermón expositivo tenemos que decir cosas acerca de cada palabra o cada frase o cada oración en la porción que escogemos, pero sí, básicamente dejamos que el texto sea el que nos lleve y nos dirija a través del tema. Voy a leer brevemente los versos que les dije, Efesios 3, 14 al 19, y dice de la siguiente forma. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Cuando hablamos de la carta a los Efesios, una de las cosas que siempre debemos hacer en nuestro proceso de preparar sermones es, especialmente cuando estamos hablando de libros más cortos como este, poder leer la carta varias veces,
poder tener una idea bastante general de cuáles son los temas o cuál parece ser el propósito, la intención del que escribe la carta. Siempre recordando que cuando leemos una carta es como si estuviésemos escuchando solamente una parte de una conversación. Las cartas muchas veces respondían a cartas que ya habían sido escritas o a informes que habían llegado, en este caso a Pablo, y entonces él responde o él envía estas cartas para enseñar ciertas cosas, contestar ciertas preguntas, aclarar ciertas dudas, o sencillamente dirigirse a situaciones que él pensaba que eran importantes en el contexto y en la experiencia de esta iglesia en particular. Y nosotros pues tenemos que hacer nuestro trabajo de buscar, en este caso, que era la composición de la iglesia en Éfeso, cuáles eran tal vez las luchas, las dificultades que tenían y cómo entonces lo que Pablo escribe podía estar ayudándoles o dirigiéndoles en esa dirección. Brevemente, cuando vemos el asunto de la carta a los Efesios, sabemos que era un lugar donde en su mayoría eran gentiles, eran provenientes de otras religiones, eran de otras naciones, no eran personas que habían sido judíos, así que eran personas que no habían tenido la ley, no tenían todo este bagaje de historias que los acercaban en este sentido a Dios y a los propósitos de Dios, pero sí habían tenido una experiencia y habían escuchado el Evangelio y se habían convertido al Evangelio, habían conocido a Cristo, de Cristo, y entonces habían experimentado esta vida nueva y estaban en proceso de desarrollarse. Y una de las cosas que vemos en el capítulo 1 es Pablo hablando de todas estas bendiciones que hemos recibido en Cristo. Y él va a ser bien específico en decir cómo hemos sido escogidos y estamos en Cristo. Como, imagínense como para alguien que había sido gentil, no del pueblo de Israel, entender y escuchar que ellos también habían sido escogidos y no solamente habían sido un apéndice añadido luego o un pensamiento tardío, sino que desde el principio habían sido también escogidos, predestinados para conocer y para experimentar la salvación. Vemos también como en el segundo capítulo se habla mucho sobre este antes y después. Ustedes antes eran, pero ahora. Y eso también creo que habla mucho de lo que Pablo les está expresando a estas personas. Sí, su identidad pasada era que estaban lejos, no eran parte, y todas estas cosas que los separaban, pero como en el Evangelio han sido traídos y ahora son parte de una familia y ahora son también parte del pueblo de Dios. Así que todas estas cosas están pasando en este contexto de Éfeso. Y entonces vemos cuando leemos esta parte en el capítulo 3, rápidamente nos damos cuenta que Pablo realmente, en estos versículos que estamos leyendo, Pablo les está compartiendo una oración. Básicamente les está diciendo, así es como estoy orando por ustedes. No solo les está dando información, no solo les está explicando el Evangelio, lo que ha pasado, lo que ellos eran o lo que son, sino en este caso está diciendo, así es que estoy orando por ustedes. Así que tenemos que leer estas palabras pensando, Pablo está orando esto por los cristianos en Éfeso. Y entonces cuando vemos las cosas que él dice, yo comienzo rápido a pensar, bueno, vamos a ver qué cosas dice y cómo entonces podemos exponer esto, cómo podemos traer esto a la iglesia en un formato de sermón, cómo podemos exponer estos versos. Y pues otra vez vamos al texto y vemos las cosas en específico que Pablo está diciendo. Comienza en el verso 14 hablando de esto mismo, de que está arrodillándose delante del Padre, o sea, se está postrando, esta actitud de Pablo ante el Padre para hacer una oración. Y entonces comienza a decir lo que está pidiendo. Y pide entonces, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, que los fortalezca. Así que Pablo está comenzando a hablar de que sean fortalecidos en lo íntimo de su ser. que ya Pablo está, al parecer, percibiendo
que aunque estos cristianos en Éfeso habían creído el Evangelio, habían tenido la experiencia de salvación y Dios había derramado su espíritu sobre ellos, todavía había algo que necesitaban y era ser fortalecidos en lo interior de su ser. Y dice también para que por fe Cristo habite en sus corazones. Así que está hablando más allá de no solamente una idea, no es algo que ustedes aceptaron o creyeron, sino que lo que está pasando aquí es que realmente el Evangelio se trata de Cristo mismo viviendo en sus corazones. Es una realidad mucho más profunda que una idea, por mejor que fuera, o algo abstracto. Está tratando de traer un punto más profundo de lo que significa entonces el Evangelio y combinando este asunto de ser fortalecido con la presencia de Cristo mismo en sus corazones. Entonces luego dice, y pido que, o sea, es otra cosa que está pidiendo, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender. Arraigados y cimentados son dos imágenes, y aquí pues uno también comienza a hacer este trabajo de, ok, está usando dos imágenes, arraigados y cimentados. Las dos son imágenes de fundamento, de estabilidad, arraigados como una imagen de agricultura, de los árboles, y cimentados es una imagen de arquitectura, pensando en un edificio. Así que en ambos casos está hablando de estabilidad, está hablando de lo que está por debajo de la superficie, de lo que no se ve, y está trayendo un punto que creo que es importante entonces uno ir pensando como predicador, de la importancia de lo que no se ve, lo que está debajo de la superficie, y las implicaciones, las consecuencias de tener un fundamento sólido que sostenga entonces lo que está por fuera, tanto en este caso el árbol y el fruto que produce, y el edificio y los servicios o el refugio, el uso que pueda tener un edificio. Así que ya están esas dos imágenes que uno entonces va también pensando un poco sobre eso, y luego dice que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. A mí, cuando estaba en el proceso de preparar este sermón, me llamó mucho la atención que Pablo añadiera esta frase, junto con todos los santos, porque creo que muchas veces nuestra cultura moderna tal vez nos lleva a pensar mucho en lo individual, en cómo hablamos tanto de no, la salvación es individual, la experiencia con Dios es individual, cada cual tiene su vida con Dios y lo separamos y hablamos como que no, allá tú con Dios y esta persona, allá esa persona con Dios. Y aunque claro que sí, todos tenemos nuestra vida, todos tenemos nuestra intimidad con Dios, eso no lo quitamos, claro está. Pero creo que también hay un elemento a veces que dejamos a un lado, y es cuánto habla toda la narrativa bíblica, pero en este caso en el Evangelio lo afirma, el asunto de comunidad, de cómo nosotros como comunidad tenemos una experiencia con Dios, cómo buscamos a Dios, cómo en este caso comprendemos el amor de Cristo. Así que junto con todos los santos, no es una experiencia de tú conocer el amor de Dios, sino que de hecho creo que nos necesitamos unos a otros realmente, porque es en el contexto de las relaciones que podemos experimentar entonces realmente el amor de Dios. No es algo solamente de yo con Dios, sino experimentamos unos con otros en relación. Así que yo creo que pues, de momento es un tema que ya uno va notando que hay algo aquí que uno puede hablar sobre el rol que tiene la comunidad entonces en este caso. Y es para entonces conocer este amor, y se nos dice, ¿verdad?, cuán ancho, largo, alto y profundo el amor de Cristo. Y de momento también pues viene esta imagen de cómo, es un amor grande, ¿verdad? Estas imágenes de ancho, largo, alto y profundo hablan de dimensiones hacia todos lados, o sea que es un amor grande. También de momento me viene la idea de que es un amor que se extiende en todas las direcciones, y eso también pues habla no solo de nuestra relación con Dios, sino de nuestra relación con los demás, tanto los que están en
en el mismo nivel, los que están arriba, los que están abajo, hay un asunto de ir en todas las direcciones. Y también pensando en esto, viene la idea de un amor que nos estira, un amor que nos saca un poco de nuestra zona de comodidad. Yo creo que hay algo aquí también de cuando queremos experimentar el amor de Dios. Nosotros tenemos que ponernos en situaciones que a veces son incómodas, que otra vez, que nos estira, porque es un amor ancho, es largo, es profundo. Y creo que de momento todas esas ideas pueden venir a nuestra mente. Incluso pues uno puede de momento tener alguna historia que uno quisiera compartir, situaciones en las que uno se ha sentido como que el amor de Dios está estirando un poco a uno. Así que son cosas que voy pensando mientras voy leyendo verso por verso y viendo ver cómo uno puede entonces comenzar a desarrollar las ideas que hay en cada uno, sin añadirle necesariamente a lo que es el texto, sino buscando eso mismo, buscando exponerlo, explicarlo, traerlo entonces a nuestra realidad, a nuestro contexto. Y en fin dice que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y aquí pues también hay dos imágenes. Está este asunto de conocimiento, de información, pero a la vez es una experiencia. Tiene que ver no solo con saber ciertas cosas, sino ser llenos de esta verdad. Ver cómo nosotros conocemos estas cosas y al conocerlas también somos llenos de la plenitud de Dios. Y básicamente nos muestra otra vez la centralidad del amor, cómo Dios realmente nos está llamando a amar, y al experimentar su amor, conocer su amor, no solo nuestra relación directa o íntima con Dios, sino también unos con otros, somos llenos de Dios mismo, de Él mismo, de su esencia, de quién Él es en esa experiencia. Y entonces pues comienzo a pensar que Pablo está hablando de ser fortalecidos, está hablando de Cristo vivir en nuestros corazones, está hablando de estas imágenes de ser arraigados, cimentados en amor. Así que no es arraigados y cimentados en ninguna otra cosa. No es arraigados y cimentados en lo que sabemos, no es arraigados y cimentados en nuestras capacidades, no es arraigados y cimentados en ninguna otra cosa. Es en amor. Y Dios es amor. Así que nos está llamando a poner nuestras raíces y poner nuestras simientes en un terreno bueno, que es Dios mismo. Y entonces pues comienzo a pensar en eso y en mi caso vinieron a mi mente tres palabras o tres ideas que podía utilizarlas como las tres maneras en las que veo este fortalecimiento de nuestro ser interior como consecuencia de Cristo habitando allí en nuestros corazones. Y pensé en identidad, en responsabilidad y en comunidad. Identidad, por este asunto de ser fortalecidos en nuestro ser interior, de momento vino a mi mente la idea de que realmente cuando Cristo viene a nuestros corazones, es que realmente nosotros podemos comenzar a conocer quiénes somos. Al tener una experiencia con Dios, nosotros podemos a la vez tener una experiencia de conocer no solo quién es Dios, sino quiénes somos nosotros, abandonar aquellas cosas que son lo que algunos llaman el falso yo, y comenzar a vivir de acuerdo a quiénes somos ahora en Cristo. O sea que es un asunto de identidad. Y la identidad que Dios tiene disponible para nosotros es una identidad sólida. Así que pensé en eso, en esa misma dirección. De momento pienso en cuán conscientes somos, cuánto nos damos cuenta de nuestro ser interior. Porque a veces podemos estar muy enfocados solamente en el exterior, en las tareas, en lo que tenemos que hacer, en lo que la gente ve, y descuidamos nuestro ser interior, y cómo aquí nos están invitando a dar una mirada a nuestro ser interior. Así que de momento pienso, bueno, puedo dedicar aquí un tiempo a hablar sobre cuál es este ser interior al cual Dios nos está llamando a prestar atención, porque Él quiere fortalecerlo. Y de momento pienso también, bueno, si quiere fortalecerlo, quiere decir que
que hace falta fortalecerlo, o sea que no lo es. Hay unas debilidades en nuestro interior y hay unos cambios, una transformación a la cual se nos está llamando, invitando. Entonces, aquí pues podemos de momento hablar un poco sobre lo que es este proceso de transformación a la cual se nos está invitando, y aquí pues siempre ayuda mucho cuando uno está constantemente pues leyendo no solo de material bíblico, sino otros libros que hablan de diferentes temas. De momento uno puede traer citas de aquí y de allá, y ayuda en el proceso entonces de uno hablar un poco. Bueno, algunos han hablado de la transformación o de la formación espiritual de esta forma, o han hablado de este asunto de prestar a nuestro ser interior, han dicho tal cosa, y ahí pues uno añade también material que encuentra en otros lugares. Así que hablamos un poco de eso. Cuando hablamos también de responsabilidad, viene a mi mente cuando se nos dice que arraigados y cimentados en amor. Parece como que, aunque Pablo está haciendo una oración y está pidiendo que Dios permita esto, parece también estar queriendo decir que hay un rol que nos toca, hay una responsabilidad. Y yo creo que hay un peligro a veces, y comento algo sobre esto en el sermón, de por un lado pensar que en nuestra vida, en nuestra formación espiritual, en nuestra vida cristiana, como que todo depende de Dios, o el otro extremo de que todo depende de nosotros. Y podemos estar en uno de esos dos extremos pensando, bueno, no, Dios, pues cuando Dios lo haga, cuando Dios me transforme, cuando Dios haga su obra, pues ahí entonces yo veré los resultados de la transformación. Y entonces nos quedamos demasiado pasivos, no hacemos lo que tenemos que hacer, no somos intencionales en nuestra vida, y entonces le echamos la culpa a Dios de que pues si no ha pasado tal cosa en nuestra vida es porque Dios no lo ha hecho. En el segundo lugar, en el otro extremo, entonces pensamos que todo depende de nosotros y tenemos que nosotros tomar cargo completamente de nuestra vida espiritual, y que si en algún momento fallamos y si no lo logramos bien, estamos en peligro entonces de echarlo todo a perder, o pensamos tal vez que nuestra salvación puede estar un poco en duda, o en nuestro proceso, pensar que tal vez cuando llegue el momento de la verdad no estaremos listos, o cosas como esa, que no creo que sea lo que Dios nos está llamando a vivir. Dios nos está invitando a una vida de unirnos a Él en lo que está haciendo. Hay unas cosas que nos toca a nosotros, unas cosas que solamente Él puede hacer. Así que de momento pensé como que este asunto de estar arraigados y cimentados nos invita a este trabajo, que así como las raíces y las simientes no se ven, es el trabajo del alma, el trabajo del interior, que es un trabajo que no se ve y que nos toca a nosotros ponernos en el lugar en el cual Dios entonces puede hacer la transformación. Así que hablo un poco acerca de la responsabilidad en cuanto a cómo yo vivo de acuerdo a mi identidad. Ya hablé de identidad y luego empiezo a decir, bueno, pues si ya estamos claros, estamos aprendiendo quiénes somos, estamos siendo transformados y conociendo cuál es nuestra verdadera identidad, podemos entonces tomar la responsabilidad de vivir de acuerdo a esa identidad. Estamos en Cristo, y todo lo que Pablo está diciendo ustedes antes, pero ahora, pues entonces realmente vivir en esa realidad, la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, de momento pienso también, como les había dicho, en pues tanto en el caso del árbol como del edificio está el fruto que produce el árbol, que no es para sí mismo, es para otros. Así que como consecuencia entonces de este trabajo, de estas raíces, el árbol puede producir buen fruto, y el fruto es para bendición de otros. Así que ya empieza aquí a introducirse un poco este asunto de la comunidad, este asunto de cómo nosotros, la transformación que Dios está haciendo en nosotros, no es solo para nuestro beneficio, sino también para beneficio y bendición de otros. O sea que hay un asunto aquí en lo que es nuestra responsabilidad, que ya empieza a realizar esa transición hacia otros. Así que tiene que ver un poco con eso. Y entonces, en este asunto de responsabilidad, lo que nos toca a nosotros en el proceso de transformación,
pues ahí yo creo que es otra oportunidad para el cual, dependiendo dónde nosotros estamos, en este caso pues yo hablo un poco de lo que yo siento que Dios ha estado haciendo en mi vida, tanto en lo que es mi identidad y en lo que entonces también es mi responsabilidad, lo que me toca vivir de acuerdo a esa identidad. Así que aquí hay otro momento en el cual se puede tener un espacio un poco más personal para uno compartir lo que Dios ha estado trabajando en uno. Y siempre ayuda a uno ser honesto y siempre ser vulnerable y abrirse con la gente porque logra una conexión que si solamente estamos hablando de información nunca hay. Eh, y no quiere decir que uno tiene que decirle a la gente, miren qué bien lo hago. Muchas veces es reconocer las luchas que uno también ha tenido, pero como uno está comenzando a ver ciertas cosas y comenzando a poner en práctica o aplicar en su vida ciertas cosas, es una oportunidad que uno tiene también para hacer eso. Y finalmente entonces el asunto de comunidad, como ya les dije, esta frase que Pablo dice junto con todos los santos, y ahí entonces habla un poco sobre ese amor que nos estira. En este caso tengo una cita de Dietrich Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad, que es buenísimo, y él pues habla un poco sobre la comunidad cristiana no como un ideal al cual debemos aspirar a llegar, sino como una realidad que se nos ha sido dada por Dios en Cristo, de la cual podemos ya participar. Y pues habla un poquito sobre este asunto de la comunidad cristiana y cómo básicamente es un laboratorio para conocer y experimentar el amor de Dios. Y una vez estoy ya terminando de tocar estas tres ideas que veo saliendo del texto mismo, no son ideas que de momento ya yo tenía y quise, bueno, quiero buscar un texto que me hable de identidad, responsabilidad. No, el proceso fue a la inversa. Del texto, pues, entendí que estas eran palabras como para darle un flujo o ciertos temas que nos llevara a través de lo que entendía que era el mensaje de Pablo. Pero cuando llego ahí al final, pues hago el comentario de que realmente esto parece como demasiado inalcanzable, demasiado difícil, demasiado más allá eh, de nuestras capacidades. Y cierro entonces con el verso 20 y 21, en el cual Pablo entonces dice las siguientes palabras. Y ahora gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Entonces ahí cierro diciendo, desde el principio, desde el verso 14 realmente, Pablo está diciendo que lo que está pidiendo es algo que Dios puede hacer con su poder, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Y aquí al final vuelve y cierra, como que no se olviden, Dios puede hacer aún mucho más de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Aún en medio de nuestros mejores esfuerzos y mejores intenciones, Dios puede hacer muchísimo más. Así que sí hay algo que nosotros hacemos y pensamos, bueno, a lo mejor si yo hago esto, Dios va a hacer esto. La realidad es que aun cuando nosotros hagamos lo que sentimos que Dios nos está llamando a hacer, seamos intencionales y nos esforcemos y todas estas cosas, Dios siempre hace muchísimo más. Jamás su respuesta es a la par con lo que nosotros hacemos. Siempre Él hace muchísimo más porque todas estas cosas lo hace con su poder y proviene de sus gloriosas riquezas, de sus recursos ilimitados. Dios tiene suficiente amor para que podamos experimentar hoy y ese amor y esa misericordia no se gasta, mañana está nuevamente disponible para nosotros. Así que termino en una nota de esperanza de que realmente podamos escuchar esta oración de Pablo y hacerla nuestra, no solo en lo individual, sino como comunidad, que seamos realmente fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser, que podamos hacer lo que nos toca, estar arraigados y cimentados en ese amor y que podamos juntos entonces conocer ese amor que nos estira y ser llenos
de la plenitud, porque de todo esto se trata de conocer a Dios, de conocer su amor, experimentar su amor y poder extenderlo a otros. Así que termino en esa nota de esperanza, animando a todos a que no, cuando nos podamos ser honestos y nos miremos y veamos lo débiles que somos, todo lo que nos falta, podamos también mirar a Dios y ver su poder que actúa en nosotros y cómo se glorifica a través de la iglesia por los siglos de los siglos, y podamos afirmarnos en esa promesa. Así que básicamente ese es el sermón, y cómo fui de leer y desarrollar algunas ideas y ver añadiendo y poniendo las piezas, y entonces fui construyendo entonces lo que sería ya este sermón. Y entonces pues finalmente de momento pensé, bueno, pues ¿cómo podemos comenzar este sermón de ser fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser? Y en mi caso personal pues se me ocurrió que yo nunca he sido una persona que sea conocido por mi fuerza. Y verdad, tratando de ser un poquito jocoso, usar un poco del humor para comenzar. Siempre pues he sido bastante delgado y no tengo muchos músculos para enseñar, pero a la vez comento un poco de cómo nosotros desde pequeños, en mi caso, ¿verdad? Como hombres, pues sí, desde niños sentimos esta presión de ser fuertes y de enseñar músculos y todas estas cosas. Pero también hago la mención de que aún las mujeres pueden sentir una presión similar, ya que muchas veces se habla de la mujer como las más débiles, las más delicadas, y cómo tal vez esto mismo puede crear una presión de probar que son fuertes. Y entonces pues, uso eso como manera de introducción, de hablar de este sentido del exterior, de cómo hablamos de la fortaleza exterior. Incluso hago un comentario acerca de cuando hablamos de que una persona es de carácter fuerte, pensando en algo más interior, generalmente es algo negativo. Decimos como algo de alguien que es muy serio, que nunca se ríe, que tiene mal humor, pero entonces uso eso de transición para hablar de que lo que Pablo está hablando aquí es algo diferente, es algo bueno y es algo que Dios quiere hacer en nuestro interior. Así que uso eso como manera de introducción y poner tal vez a las personas en una posición donde tal vez se puedan ya identificar con este asunto de ser fortalecidos, pero yendo más allá de un lugar de la fuerza exterior, y pensar un poquito más en lo que significa ser fortalecidos en lo interior. Y después entonces los voy invitando a ir pensando conmigo cómo es esta transformación, cómo es este fortalecimiento de nuestro ser interior que creemos que Dios quiere hacer. Así que espero que les haya ayudado algo, que les haya arrojado algo de luz. Si se fijan, en este caso no tengo muchos detalles de comentarios bíblicos. Hay veces que uno usa un poco más, en otras ocasiones tal vez no. Yo creo que los comentarios bíblicos son útiles, pero yo prefiero primero uno meterse en el texto, buscar, leer y hacerse uno preguntas, y luego tal vez en algún momento uno consultar, vamos a ver qué dicen estas personas acerca de esto, y hay cosas que uno puede traer, pero yo creo que hay algo fresco que Dios trae cuando nosotros estamos haciendo también nuestro trabajo de estudiar, de leer y de orar y de ponernos en un lugar donde, conociendo nuestro contexto y haciendo nuestro trabajo para conocer un poco del contexto de allí, al cual Pablo está escribiendo, podamos entonces cruzar este puente y traer una exposición basada en el texto de la Biblia, pero que también pueda entonces llegar y tener algo que decir en nuestros días. Y sabemos que aún nuestras mejores intenciones se quedan cortas, pero si estamos haciendo nuestro trabajo, yo creo también que el Espíritu Santo, en medio de nuestro balbuceo, en medio de nuestro intento de decir algo, el Espíritu Santo hace cosas maravillosas y se mueve y habla a las vidas de las personas, y tenemos que creer que eso es así. Así que aquí los dejo. Espero, como les dije, que haya sido útil. Por lo menos les comparto un poco de mi proceso interior, de cómo en este caso pues trabajé este sermón, y generalmente es la manera en que trabajo mis sermones. Así que
espero que sea útil. Espero seguir recibiendo lo que me están enviando y haciendo los comentarios que pueda para ayudarles. Recuerden que mis comentarios nunca pretenden decirles si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, sino darle una dirección, alguna idea para que vayan desarrollando su sermón. Pero en última instancia ustedes van decidiendo en su estudio lo que quieren presentar, lo que van a exponer. Lo importante es que en este caso busquen ser, como hablamos, comenzar en el texto. No venir ya con una idea, quiero predicar sobre la fidelidad, vamos a ver en dónde, no. En su proceso de elegir un texto, escojan el texto que sea, como les dije, unos cuantos versos y enfocarse en esos versos y buscar entonces cómo exponer esos versos en un sermón. ¿Okay? Bueno, pues espero que sigan haciendo su lectura, estoy recibiendo sus trabajos, ya poco a poco estaré trabajando también con eso y espero que en algún momento tal vez podamos hacer una clase en vivo, podamos tener comentarios junto con el pastor Michel, estamos trabajando para eso, pero seguiremos trabajando, sigan enviando sus trabajos y trabajaremos la materia, no tenemos prisa, por el momento vamos a ser flexibles, seguimos trabajando la materia y esperemos que sea de bendición. Dios les guarde.